Este es un video tutorial de cómo realizar un dimmer en una placa Arduino. Para ello necesitaremos una placa Arduino, una placa de pruebas, 3 LED RGB de color asignado blanco, un potenciómetro y 3 resistencias a 100 ohmios para los 3 LEDs y una resistencia de 10 ohmios para el potenciómetro. Luego de ello, conectaremos el pin de 5 voltios de la placa Arduino hacia cualquiera de los pines positivos de la placa de las pruebas y conectaremos cualquiera de los dos pins de tierra GND de la placa Arduino a cualquiera de los pines negativos. Luego colocaremos cada pin con la terminal 2 en negativo y la terminal 1 en cualquiera de la fila J. Luego conectaremos el cátodo a cualquiera de los pines de la columna de donde esté la terminal 1 de la resistencia. Luego conectaremos el potenciómetro a la placa de pruebas, conectando también la resistencia a cualquiera de los pines de la columna del terminal 1 del potenciómetro, como se ve. Luego conectaremos terminal 2 del potenciómetro hacia cualquiera de los pines positivos de la placa de prueba. Siempre que sea positivo, tratemos de usar el color rojo para identificarlo con mayor facilidad. En este caso también, y cuando es negativo, de color negro. Así se puede identificar más rápido. Luego colocaremos el pin Wiper hacia cualquiera de los pines analógicos de la placa Arduino. En este caso lo colocaré en el pin A4 y le pondré un color azul para identificarlos más rápido. Y luego conectaremos cada pin del ánodo de los LEDs a los pines digital PWM de la siguiente manera. Se puede conectar a cualquiera de los pines digital PWM, pero yo lo colocaré en el 3, en el 5 y en el 6, ya que es una manera arbitraria de colocarlos, pero se puede colocar en cualquiera de los primeros 7. Y con esto ya tendríamos armada nuestro dimmer con 3 LEDs RGB en una placa Arduino. Bueno, luego de hacer las conexiones, pasamos con el código. Antes de empezar, quiero explicar por qué los LEDs van conectados a una entrada digital PWM, y esto es porque es un tipo de señal de voltaje que se utiliza para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Lo primero es entender por qué hay un void setup y un void loop. Lo que pongamos dentro de las llaves se va a ejecutar una sola vez y nunca más se va a volver a ejecutar. Por eso se suele establecer los pin modes acá, porque se ejecutan una vez sola. Después está el void loop, que es un ciclo continuo. Esto se va ejecutando todo el tiempo se va ejecutando. El pin mode sirve para establecer si un pin es entrada o salida. Si nosotros, por ejemplo, queremos un potenciómetro, lo vamos a establecer como input. O si queremos un sensor también como input, porque necesitamos que lea datos. Mientras que un output nos va a servir para que nos muestre esos datos que nos dio. ¿Se entiende? O sea, un input va a ser el potenciómetro y un output va a ser el LED, por ejemplo. Y si yo, no sé, lo giro a 50 el potenciómetro, que se me prenda en tal valor del LED. Entonces me va a dar ese valor. Después pasamos con variables. En este caso, en este código, voy a explicar la variable de tipo entero. Voy a usar variables de tipo entero constantes y variables de tipo entero. Las variables de tipo entero constantes son variables que nunca más vas a poder cambiar, que se declaran y quedan como están. Si vos declaras una variable de tipo entero, se va a poder modificar en cualquier parte del void loop. Aparte de que es una variable de tipo entero, me faltó decir que las variables de tipo entero recorren valores de 4 bytes. ¿Y qué es una variable? Una variable almacena un dato. Existen muchos tipos de almacenamiento, como boolean, que es true or false. Después tenemos variable de tipo entero, variable de caracteres y muchas otras tipos de variables. Después vamos a usar una lectura analógica. Esto va a ser para leer analógicamente los valores del potenciómetro y así poder ir modificando los valores del LED.
las intensidades, si podemos decirlo mejor. Después una escritura analógica, que es lo que estaba diciendo antes, que esto nos va a servir para mostrar en el LED qué valor está dando, es decir, si esto está en 50 o esto está en 10, así, así, así. Después un mapa, esto es una relación matemática entre en este caso va a ser una relación matemática entre los valores del potenciómetro y entre los valores del LED. Los valores del potenciómetro van de 0 a 1023, mientras que los valores del LED van de 0 a 255. Después tenemos el if, que en este caso yo no lo usé, no sé, que es el if. Esto establece una condición. Si sucede tal cosa, dentro de las llaves ponemos lo que queremos que pase. Y luego tenemos el else o el else if, que el else if es si sucede esta otra cosa, va a pasar tal cosa, y el else, que es si no sucede ninguna de estas dos, en este caso, ¿no? Que acá hay dos condiciones, si no sucede ninguna de estas dos, se va a ejecutar la tercera condición. Yo en este caso no lo usé. Bueno, teniendo en cuenta ya estos datos, podemos pasar un poco con lo que sería el código. Como dije, yo voy a establecer variables de tipo entero constantes para los pines y después variables de tipo entero solo para lecturas de potenciómetro o intensidades, porque son valores que voy a necesitar cambiar frecuentemente. Entonces primero vamos a empezar con esto. Me faltó aclarar antes que podemos denominarlas como querramos a las variables. Una vez declarada debería haber quedado algo así. Esto se pone afuera porque lo que nosotros primero queremos es una inicialización de variables. En el void setup nosotros lo que vamos a establecer va a ser, como dije antes, si un pin es entrada o salida. Nosotros necesitamos establecer input y output. Como había dicho antes, el potenciómetro es el único que es input porque es el que va a manejar los datos, mientras que los LEDs van a recibirlos, por así decir, si se entiende. Entonces esto se escribiría así, de esta forma. Y ponemos input. En el caso del LED se escribiría... En el caso de un LED se escribiría de esta forma, output. También cabe aclarar que acá se ponen estos nombres porque son los valores que tiene la variable toma ese valor y acá la interpretamos como un pin. También esto se puede, me faltó decirlo antes, pero es un detallito. Después, siguiendo con esto, pasamos al loop. En el loop, como dije, es un ciclo continuo que se va a ejecutar frecuentemente. Teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Yo lo que hice por mi caso fue establecer una variable de tipo entero, denominarla lectura potenciómetro. Y si es una lectura de potenciómetro, lo que voy a hacer va a ser una lectura análoga de mi potenciómetro, ¿no? Bueno, ya tenemos la lectura análoga de potenciómetro. Nos faltaría controlar la intensidad. Como dije antes, también hay que hacer una relación matemática entre los números que tenga el potenciómetro y los números que tiene los LED. Porque los LED no van de 0 a 1023, van de 0 a 255. Y el potenciómetro va de 0 a 1023. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer otra variable que la vamos a llamar intensidad, o como quieran, porque la variable da lo mismo. Y vamos a ejecutar esta función. Acá vamos a establecer la lectura del potenciómetro, porque es el valor, porque yo acá, si yo giro la perilla, esta variable lectura potenciómetro me va a decir cuánto está valiendo. Yo acá lo que quiero decir es, si yo estoy en este valor de 0 a 1023, si yo estoy en estos valores del potenciómetro que van de 0 a 1023, ¿a qué equivale el 0 a 255? Se hace esa pregunta. Entonces ponemos así y después ponemos 0,255. Y acá lo que estamos diciendo es eso. Si yo estoy moviendo el potenciómetro y me da no sé, 50 el potenciómetro, ¿a cuánto equivale entre valores de 0 a 255? Y hace una relación matemática. Y ya tenemos creado prácticamente todo el código. Queda una sola cosa, que es una escritura analógica en los LEDs. Tenemos 3 LEDs, así que vamos a hacer 3 lecturas analógicas. En este caso se escribe de esta forma el nombre de la variable, que ya tiene el valor del pin, y le ponemos intensidad, y así lo creamos con todos los pines. Si todo está bien copiado, no debería haber ningún problema. Iniciamos la simulación, movemos la perilla y podemos ver cómo va variando la intensidad. Así que eso fue todo, no es mucha ciencia y bueno.